tema, otro sensor sería el fotodiodo. El fotodiodo es un diodo normal, pero lo que pasa es que le dejo que entre la luz. Le dejo que entre la luz y se polariza inversamente. Sabíamos, un diodo polariza inversamente, la corriente, no fluye corriente. Entonces, al llegarle fotones, energía de la luz, los fotones de la energía de la luz lo que hace es generar pares de electrones huecos y conduce en polarización inversa, sin pasarnos mucho de la tensión cero. Bueno, no llegando nunca a la tensión cero porque podíamos descubrir, podía ser el comportamiento, primero comportamiento como cero y después si seguimos aumentando, destruir el diodo. Bueno, entonces lo único que hago es aplicar luz a la unión PN. Y esta sería perfectamente, veo perfectamente la característica. Es la característica inversa de un diodo normal y corriente, y según vaya la luz creciendo o dando más luz, tengo que mantengo una intensidad y dentro de unos ciertos límites de tensión. Y después del diodo lo que tengo es el fototransistor. El fototransistor es lo mismo que el diodo, lo que pasa del fotodiodo, lo que pasa es que le aplico la energía a la unión entre la base y el colector. ¿Cómo funcionaba un transistor? Pues un transistor tenía la polarización directa entre la base y el emisor, tenía de la polarización directa, y según la energía, bueno, los electrones o los positivos, según fuera NPN o PNP, aquí en este caso sería un PNP, NPN, en la base, si le hago más positiva a la base, al hacerle más positiva hay más circulación de corriente, por lo tanto voy a tener que el transistor va a conducir. Bueno, pues lo que se hace es ponerle en la unión entre el colector y la base, crear una generación de electrones de tal forma que suban para tener más corriente en el colector. Simple y llanamente. Doy más corriente al colector, polarizo más la base para que circule más corriente de electrones hacia el colector. Si un transistor de NPN. Simple y llanamente. Lo único que pasa, o puede pasar, o se hace muchas veces sin que polarizar, o sea, no hace falta polarizar la base. En el fototransistor no hace falta polarizar la base, la polarizo directamente cuando le doy la fotones. Bien, aunque sea, este sería más o menos el esquema que tendríamos, y la característica de salida entre de tensión de colector y intensidad de colector sería la característica típica de un transistor, pero que yo voy según la intensidad, los fotones que le llegan a la base, o sea, si le doy más polarización a la base, estoy haciendo que esto en el transistor era la intensidad de la base, las curvas estas dependían de la intensidad de la base, por lo tanto ahora dependen de la irradiancia de la luz que se le está dando. La irradiancia que me viene como energía, bueno, como potencia lumínica, vatios por centímetro. Bien, y lo que sí tengo, pues la polarización normalmente, o cómo utilizo normalmente el transistor, es, como os decía, sin ponerle polarización a la base, simplemente le pongo un foquito, una lente. Normalmente se le pone una lente en la base para que le incida más la luz, y solamente una resistencia en el colector de polarización es lo que me sirve para que funcione el fototransistor. Bueno, pues ya tengo lo que sería un fototransistor o un fotodiodo y algo que me recoja el fototransistor. El fotodiodo me recoge al darle la luz me da señal. Pues yo lo que normalmente se puede hacer es que encender una luz con un LED, ¿no? Darle luz con un LED y que llegue al fotodiodo, fototransistor. Y entonces tendré
lo que llamamos, o vamos a llamar, detectores fotoeléctricos. Los detectores fotoeléctricos detectan un objeto por medio del haz luminoso. Y eso, ese haz luminoso lo hago con un LED, con un emisor de luz, o con la luz normal de ambiente y un receptor de luz. Y el receptor de luz, un fotodiodo, fototransistor normalmente. Bien, entonces tendré que desde la luz al receptor, pues podré bloquear ese haz o hacer un retorno de haz. Por lo tanto, voy a hacer los distintos detectores o distintas clases de detectores que voy a tener en la industria. Bueno, pues tenemos el primero que podemos ver, el sistema de barrera, muy fácil. Tengo el elemento que me da, normalmente ya digo, un LED que me da un rayo, un LED que me puede emitir en infrarrojo, que yo no veo el rayo, no, porque está en una longitud de onda muy pequeña y por lo tanto no veo el rayo, se me va de la luz que veo, y aquí pongo un fotodiodo, un fototransistor, ¿vale? Si se corta el haz de iluminación, pues entonces con un paquete, con lo que sea, o con cualquier elemento, pues se me queda bien. O sea, este sistema es el que normalmente se utiliza para grandes distancias. El haz que se emite, ya digo, es infrarrojo o láser y son muy adecuados para entornos contaminados. La mayoría, muchos, estamos todos hartos de verlo en los ascensores. Hay otro sistema que es el sistema reflex, que el emisor y el receptor están en la misma caja. Lo único que se hace es se le pone un espejo, por decirlo así, el sistema reflex, un espejo pero con triangulitos para que el haz sea reflejado siempre al mismo sitio, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, esto pasa el objeto y no hay retorno de haz, y entonces no hay retorno, el haz no se refleja en el espejo, no hay retorno de haz y cuenta, ¿no? La distancia es más pequeña para funcionamiento, la distancia de funcionamiento es más pequeña, y hay otro que sería el reflex polarizado de estos sistemas, porque podría tener un problema, que el objeto del anterior del reflex, el objeto fuera un objeto que reflejara, que refleja el objeto que voy a detectar, es un objeto que puede reflejar, por ejemplo, un espejo, una botella, ¿no?, que puede reflejar el rayo, y entonces en el anterior, aquí este objeto puede ser un objeto que refleja el rayo y me lo cuenta. Bueno, no me lo cuenta, no me lo da como contado. Entonces, lo que se hace es reflex polarizado. Este reflex polarizado es que lo que se lleva es a la salida del LED, vamos a suponer que es un LED, ¿no? Lo que se hace es que el rayo se le pone un filtro que va, pues un filtro horizontal, ¿no? Al reflejar en el elemento que yo tengo, pues lo que hace es que el rayo lo refleja, en vez de horizontalmente, verticalmente, y pongo un filtro para que refleje verticalmente. Si no es en el objeto reflejante que yo tengo diseñado, si es otro objeto el que pasa, el que refleja, entonces no aplica el filtro, este filtro de objetos verticales no le deja pasar. Otro sería el retorno de haz, otro sistema de retorno de haz, que el mismo objeto es el que refleja y detecta. O sea, si no hay objeto, el rayo, el haz se pierde, pero va a pasar al objeto, el haz retorna y es detectado. ¿Qué es lo que pasa? Para retornar el haz, que lo que tengo que tener es según el color del objeto. Yo sé que según el color de si es un objeto transparente, si es un cristal, todos los rayos que llegan los salen. Y si es un objeto blanco, la mayoría de
los rayos son reflejados, ¿no? Según el color que tenga, tendré más reflejo o menos reflejo. El color que tenga el paquete, el objeto, ¿no? Si es un objeto negro, entonces no refleja y no sé. O sea, el de retorno de haz es muy sensible, además sería sensible a lo que sería la humedad, el polvo, y sobre todo tengo que tener en cuenta el objeto que me va a reflejar, ¿eh? Bueno, lo que sí me vale y tiene una aplicación práctica es para la supresión del fondo o normalmente supresión del fondo. ¿Qué es lo que hace? Pues muy fácil, hace con el haz, hace 2 o 3 medidas, con el retorno del haz en un par de medidas, por lo menos 2, ¿no? Y sabe, según la distancia a la que está, si lo que me interesa es el objeto, pues ve que el objeto ha ido a la sensibilidad de una parte y a la sensibilidad de otra, ¿no? Y lo mismo me ve la supresión de en la cinta transportadora. Dice, bueno, pues estoy midiendo la cinta que está a una distancia, o cuando pasa el objeto está a otra distancia. Es lo mismo de supresión del plano o supresión del fondo, ¿eh? Funcionan prácticamente.